Hace poco en una de las predicaciones les preguntaba qué es lo que genera aflicción en ustedes. Y tuvieron muchos la libertad de decir, y eso me encanta, que sean libres para expresar lo que sienten. Tuvieron la libertad de decirnos algunos qué era lo que los afligía. Y a nosotros en este mundo nos afligen muchas cosas, pero por encima de todas esas aflicciones, nosotros debemos estar centrados en Cristo. Y por eso hoy les voy a compartir acerca de la paz de Dios. Así se llama la reflexión. Volviendo al tema, nosotros tenemos tantas cosas que nos llevan a ser ansiosos, ¿no? Y cada uno de nosotros refleja la ansiedad de diferente manera, ¿Y por qué? Porque a veces no nos centramos en la paz de Dios. Por eso yo quise predicar este tema, que nos debemos centrar es en tener esa paz. Uno a veces muestra el desasosiego haciendo una cosa, haciendo otra, otras veces comiendo más de lo debido, cierra la nevera, sube, baja. Bueno, tantas cosas con las que nosotros podemos manifestar afán y ansiedad. Usted sabe, cada uno de ustedes sabe cómo manifiesta esa ansiedad que le generan las preocupaciones, los problemas. Pero apropiémonos de la paz de Dios. Y ahí sí todos debemos tomar una característica de los flemáticos. ¿Cuál es esa característica de los flemáticos? ¿Ah? Relajados a más no poder. Ellos llueva, truene, relampaguee, ni se inmutan. Ni se inmutan. Y olvidémonos de alguna característica de los coléricos. ¿Cómo actúan los coléricos todo el tiempo? Eso tiene que ser ya, a la velocidad del rayo, todo. Y si no, pues vive afanado, vive ansioso, vive rabioso, mal geniado, mal geniada. Porque como no le caminan, porque no es así de rapidito, quiere estrellar a todo mundo. Entonces, a tomar una característica, una fortaleza de los flemáticos y a dejar una debilidad de los coléricos. Bueno, valía la pena nombrar algunas cosas de los temperamentos. La paz es la tercera virtud del fruto del Espíritu Santo. Hoy día, en medio del desasosiego que se vive en el mundo, es la más anhelada por los seres humanos, pero es esa paz según nuestro concepto, el cese de guerra, tranquilidad, la no violencia. Eso es lo que nosotros queremos y a veces entendemos que es esa paz la que nosotros debemos tener. Pues no. Cese de violencia no va a haber. Estamos en los últimos tiempos y cada vez va a haber más guerra, porque así dice la palabra, que en los últimos tiempos habrán ¿qué? Guerras y rumores de guerras. Pues hay guerras. Nosotros aquí la tenemos cerquita, solo que vivimos en la burbuja del Señor. ¿Cuántas balas no nos habrán pasado por encima silbando y no nos hemos dado cuenta? Recuerden que a la contadora de Senfol hace unos años, Anita, la mató una bala perdida. Salieron unos ladrones disparando en el centro, habían robado algo y ella cayó ahí. Nosotros no estamos exentos. Entonces, hay guerras, hay violencia a más no poder. Nosotros hoy día en nuestro país estamos en los más altos índices de impunidad y de inseguridad. De una inseguridad, pero
que a la gente le da miedo hasta salir. Mi hermana me describía el que días, ella vive en Todos Santos y va a mercar a Tuluá y dice, no, a mí ya me da miedo ir a Tuluá, porque Tuluá está grave en seguridad. Y sin ir mucho más allá, nosotros también, solo que Dios nos guarda. Y eso es para agradecer a Dios. Nos guarda para que tengamos su paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces vamos a leer Juan 14, 27, que esa es la paz que el Señor nos dejó. Dice así: les dejo la paz, es mi propia paz la que les doy, pero no se la doy como la da el mundo. No se preocupen ni tengan miedo. ¿Quién dijo eso? ¿Quién está hablando ahí? El Señor Jesús. Nuestro Señor Jesucristo le estaba diciendo a sus discípulos, ustedes no tengan miedo, no se preocupen. Yo les doy de mi paz, yo les dejo mi paz. Y se refería a esa paz, a ese saludo que se dan los judíos. ¿Cómo se dicen ellos? Shalom. Dígale a la persona que está a su lado, shalom. Es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, es la que Dios quiere que nosotros tengamos. Ahora, nos hemos saludado con shalom, pero ¿usted tiene esa paz? ¿Usted tiene esa paz realmente? En medio de todas las pruebas, en medio de todas las aflicciones, ¿usted se está apropiando de la paz que nos dejó el Señor? Sus rostros lo deben reflejar. Yo sé que hay problemas, que hay necesidades, que hay motivos de preocupación, pero esa paz del Señor va mucho más allá de todo eso que nosotros estamos sintiendo, que son sentimientos negativos. La paz que Dios da va mucho más allá de estos criterios del cese de guerra, de tranquilidad, de la no violencia. ¿Por qué? Porque la podemos vivir aún en medio de esas guerras, en medio de las aflicciones más profundas. Hay paz para los hijos de Dios y ausencia de ella para los malos, como dice en Isaías 57 del 14 al 21. Vamos a leer Isaías 57 del 14 al 21. 57 del 14 al 21. Voy a leerla en esta versión. Yo estoy leyendo la Biblia, la palabra de Dios para todos. Alguien dirá, reconstruyan, reconstruyan, preparen el camino, despejen la vía para que pase mi pueblo. Porque esto es lo que dice el Altísimo, el que vive eternamente y tiene el nombre santo. Yo vivo en lo alto y santo, pero vivo también con el que tiene su espíritu abatido y humillado. Le daré nueva vida al de espíritu humilde y reviviré al abatido. Ya no acusaré, ni estaré siempre enojado, porque así desfallecerían ante mí los seres humanos a quienes yo hice. Estuve enojado por su codicia perversa, así que los castigué. Me oculté de ellos y me disgusté, pero ellos se mantuvieron en su rebeldía. He visto sus caminos, pero los voy a curar. Los guiaré y los reconfortaré a ellos y a los que compartieron su dolor. Pondré palabras de alabanza en sus labios. Les daré paz a los que están lejos y a los que están cerca, y los sanaré, dice el Señor. Pero la gente perversa es como el mar agitado que no puede calmarse, que arroja barro y basura con sus olas. Mi Dios dice, no hay paz para los malos. Y miren que ¿dentro de qué grupo estamos nosotros? ¿Dentro de los buenos o dentro de los malos? Pues yo espero que estén todos dentro de los buenos. Eso anhelo. Y hay paz para los que están lejos y para los que están cercanos.
hay paz para todos los hijos de Dios. Para los malos es que no hay paz. Así que si usted no tiene paz, si tiene un desasosiego que no duerme ni de día ni de noche, aprópiese de la paz de Dios. Usted no tiene por qué estar así, porque si ya se ubicó en el lugar de los buenos, si usted se ubicó en la familia de Dios, usted no debe tener angustia. Si el Señor le dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Entonces, ¿cuál es la razón de tanta angustia? Y ya eso, recuerden que el afán y la ansiedad son pecados. Son actitudes negativas que nosotros a veces dejamos que nos dominen. El uno no quererse levantar, como me pasa a mí por mi temperamento melancólico, es pecado. El dejarse uno agobiar por las cosas y no apropiarse de la paz del Señor no le agrada a Él. Él quiere que yo viva feliz, que esté gozosa. Dice en Filipenses 4, del 7 al 9. Bueno, leámoslo desde el 4. Filipenses 4:4 dice así: alégrense siempre en el Señor. Lo digo de nuevo, alégrense. Que todos sepan que ustedes son amables y gentiles. El Señor está cerca. No se preocupen por nada. ¿Cómo dice? Que nos preocupemos por todo. No se preocupen por nada. Más bien pídale al Señor lo que necesiten y agradézcanle siempre. La paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos. ¿Qué debemos dejar que reine sobre nosotros, sobre nuestros sentimientos y pensamientos? La paz de Dios. Dice, la paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. ¿De qué me sirve a mí angustiarme? ¿De qué me sirve a mí desesperarme? Yo hasta ahora no he conocido a nadie que diga que con desesperarse, que con angustiarse, que con afanarse logró algo. Yo puedo llorar, patalear, gritar, hacer berrinche, pero si Dios no quiere, si no es el tiempo de Dios, si Él permite esa prueba para formar su carácter en mí, pues Él lo va a hacer por encima de todo mi afán y mi ansiedad. Él va a lograr los planes que tiene conmigo, porque son los planes de Dios los que prevalecen, no los nuestros. Así dice en el Salmo 33. Entonces, ¿sí ven? Que es más bien inútil el uno afanarse cuando debes apropiarse de la paz de Dios. No es dejar de hacer lo que me corresponde. No es ir al otro extremo de relajarse, de ser tranquilo y que le pasen carretas y camiones. Es guardar un equilibrio. Es guardar un equilibrio. Es en medio de las pruebas, en medio de las aflicciones, hacer lo que me corresponde a mí y dejar hacer lo que le corresponde a Dios. Sí, porque en mis fuerzas yo lo que voy es a desgastarme, me voy a enfermar. Una persona a toda hora angustiada, afanada, hasta se puede chifloretear. Pues sí. De ver que no logra las cosas, que el ombligo se le brota, pues hasta ahí llega. No, nosotros tenemos que aprender a apropiarnos de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento.
Yo sé que a algunos de ustedes, bueno, ¿cuánta gente le ha dicho a usted? Y usted tan tranquila, usted tan tranquilo, con esas dificultades que tiene, con esas pruebas tan grandes. Y yo veo que usted está muy tranquilo y es que yo tengo al Señor. Yo hago lo mío y Él hace lo suyo. Esa es la paz de Dios. Ese es apropiarnos de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y uno que debe estar siempre gozoso, orar sin cesar, dar gracias a Dios en todo. Si yo tengo una carga, una preocupación, una necesidad, ¿a quién debo ir? Al Señor. Señor, gracias porque tú conoces mis necesidades. Gracias porque tú conoces el motivo de mi aflicción. Y cuando yo dejo mis cargas delante de Dios, dice que esa paz suya guarda mi mente y mi corazón. Guarda mis pensamientos y mis sentimientos. Y entonces a vivir confiada, a vivir tranquila, y nadie tiene que pagar los platos rotos por lo que yo estoy viviendo. Porque cuando yo estoy angustiada, desesperada, ¿quiénes pagan los platos rotos? ¿Quiénes chupan? Pues los demás, y en especial nuestra familia, los más cercanos. Y no debe ser así. Bueno, familia, sigamos. El privilegio del gozo del cristiano, pues ya lo vimos en 1 de Tesalonicenses 5, 16 y 17. Es posible hoy, no lo hemos visto, ¿no? Es que Filipenses es parecido. Él dice aquí que en Filipenses 4:4, alégrense siempre en el Señor. Lo digo de nuevo, alégrense, que todos sepan que ustedes son amables y gentiles. Y en 1 de Tesalonicenses 5, 16 y 17, ¿qué dice? Bueno, estén siempre alegres, nunca dejen de orar. Y en el 18 dice, den gracias a Dios siempre, porque eso es lo que Él quiere para ustedes en Jesucristo. Estemos siempre alegres, nunca dejemos de orar y demos gracias a Dios por todo. Eso a veces es difícil. A mí a veces me cuesta orar dando gracias por una dificultad. Pero tenemos que hacerlo, debemos darle gracias a Dios en toda situación, en toda dificultad, en toda circunstancia, buena o agradable, agradable o desagradable, en toda circunstancia debemos darle gracias a Dios. Y por eso dice allí en Filipenses que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. ¿Será que Dios no sabe todo de nosotros? Miren que todos tenemos testimonio de que muchas veces no ha habido nada en la cocina. Que uno dice, uy, pero es que no hay es nada. Ni yo que invento cualquier cosa. Y uno dice, bueno, Señor, ¿y aquí qué? Y de esos milagros que uno ve tan portentosos, tan palpables, que es el día en que más come y muchas veces que mejor come. Miren en la pandemia que estuvimos encerrados, que eso generó tanto afán, tanta ansiedad. A ver, levante la mano aquí el que aguantó hambre en ese tiempo. ¿Quién aguantó hambre en la pandemia? Literal, hambre. Ninguno de nosotros. Ahora levantemos la mano los que vimos la misericordia de Dios y recibimos en abundancia. Un aplauso para Dios. Eso nos llegaban mercados. Uno, como siempre, con la gurbia de comer carne. Y uno
uno con esa ansiedad, ay, ahora un pollito, ahora... Vea, pues ahí el Señor le mandaba a uno pollo, carne, lo que uno quisiera. No nos faltó nada. Pues así es Dios de misericordioso. Y si eso fue en esos tiempos difíciles, afortunadamente nosotros estamos vivos. De pronto nos dio muchas veces el COVID, pero aquí estamos. Dios nos guardó. Dios nos guardó. Guardó a nuestros familiares. De pronto uno que otro puede decir, no, a mí me murió un primo segundo, un primo tercero, bueno. Pero familia, nosotros hemos visto la misericordia de Dios. Y si nosotros hemos vivido, palpado los milagros del Señor, le pregunto a ustedes hoy que están aquí, y que solo Dios sabe quién está angustiado, angustiada, afligido por una necesidad. Yo les digo, si Dios no los dejó ni en la pandemia, ¿será que los va a dejar ahora? Entonces, por favor, si tiene el ombligo como un tetero, apriéteselo, húndaselo nuevamente y diga, Señor, me apropio de tu paz. Dígale ahí donde está, mentalmente si quiere, Señor, me apropio de tu paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y ahí sí todos, así como mi papi a veces nos dice, respire, respire profundamente, reciba de la paz del Señor. Él nos la dejó para que la disfrutemos. No nos angustiemos. ¿Cuál es el motivo de tu angustia? ¿Cuál es el motivo de tu aflicción? Recibe de la paz de Dios. Y tranquilo, tranquila. Dios está al control de todo. ¿Es posible gozarnos hoy y cumplir los principios que Dios establece en su palabra para nosotros? Sí. Si confiamos en Dios plenamente sin dudar, pues nuestro presente es pasajero y nuestro futuro está en sus manos. ¿De qué me preocupo yo? El pasado ya es pasado. Debo vivir el presente. ¿Qué hora es? Son las 11:30. Hasta aquí Dios le ha acompañado. Hasta aquí Dios nos ha traído. Y entonces, ¿cuál es el problema? Si Dios va a seguir con nosotros, Dios no va a dejarnos. El Señor está con su familia donde quiera que esté. El Señor está con usted aquí donde está. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué está angustiado? ¿Por qué está angustiada? Haga el favor y deja sus problemas delante de Dios. Ya. Y apropiese de su paz. ¿Qué lo angustia? ¿Qué lo desespera? Pues solo usted sabe. Pero Dios hoy le está diciendo que se apropie de su paz. Que viva conforme a la voluntad de Él. Eso es lo que Dios nos dice. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, entonces es una paz sobrenatural. En el griego indica un muro alrededor de paz, un muro. Esa paz de Dios hace como un vallado protector alrededor de nosotros. Y eso es lo que nos da tranquilidad, sosiego, que Dios está al control. ¿A usted le preocupa la muerte? A mí antes, no puedo decir que ahorita no. Si Dios quiere llevarme, me lleve y punto y ya. Todos siguen viviendo. Porque el que muere, pues se muere, pero los que quedan vivos tienen el deber de seguir viviendo. Entonces, pero si a usted le preocupa la muerte, en la palabra de Dios dice, sea que vivamos o que muramos, ¿somos de quién? Del Señor. O sea que ni la muerte le debe preocupar, familia. Nada.
porque todos somos del Señor, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. El Señor no le va a dejar aguantar hambre. Dios no va a permitir que salga desnuda, desnudo, porque Él dice en su palabra que no nos preocupemos por lo que hemos de comer, por lo que hemos de vestir, por lo que hemos de beber. Dios tiene cuidado de nosotros. Si ven que no hay motivo de afán, de ansiedad, desasosiego, no hay motivos, porque todo Dios lo tiene bajo su control. Jesús les dijo a sus discípulos antes de pasar su más dura prueba: mi paso dejo, mi paso doy. Ya lo vimos. Vamos a mirar Juan 14, 27 nuevamente. Qué hermoso. Esa además de mi muchacho, la palabra. Ay, no. ¿Sí ven? Eso es lo bonito de tener la paz de Dios. La paz es un regalo. En esa versión está genial. Es un regalo que el mundo no nos da, es un regalo que el Señor nos da. Vuelve y lo lees, tesoro, por favor, pongamos cuidado y apropiémonos de ese regalo. Ese regalo debe estar en nuestra mente y en nuestro corazón. No es un regalo que el mundo dé. Usted puede que participe en las rifas como yo, que me vivo por participar en esas rifas de Jumbo a ver si me gano de carro. Y nada. Usted puede anhelar un regalo del mundo después de haber invertido un poco, porque usted tiene que llevar un montón de recibos. Pues todos recibos ya han pagado de carro. Usted puede anhelar cualquier regalo del mundo, pero no es el que Dios da. Es mucho más superior y es paz en la mente y en el corazón. No tengan miedo. ¿Miedo de qué? Si Dios está al control. No se afanen. ¿Angustiarse por qué? Si Él nos ha dado su mayor regalo, que es su paz. Entonces, ¿cómo anhelo, familia, que de aquí ustedes salgan con paz? Que quiten ese afán, ese desasosiego, esa desesperación que no los deja dormir. Uno debe como repetir, yo repetía una oración que mi mamá nos decía que dijéramos al acostarnos: ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desamparen ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos, Jesús y María. Pues que sea más bien el rogarle al Señor que nos haga sentir lo que Él hace, que Él no nos desampara ni de noche ni de día. Él no nos desampara ni de noche ni de día. No permita que el afán, que la ansiedad, que el desasosiego sea como ese ángel de la guarda. Ese no debe ser su ángel de la guarda. Su ángel de la guarda debe ser el Señor. Pero uno andar angustiado todo el tiempo, que no se puede comer ni siquiera un choricito con arepa tranquilo. O se lo coma, pero después pensando en la gastritis o lo que le costó. Bueno, miren que Jesús les dijo eso a los discípulos antes, porque esto fue un poco antes de que Él tuviera que pasar esa prueba de la cruz. Y tan lindo, ¿no? Él se despojó de todo. Dijo: te doy de mi paz, les doy mi paz. Ustedes no tengan miedo, no se preocupen, no se angustien por nada. Apropiense de esa paz, porque Él sabía que sus discípulos se iban a angustiar muchísimo. Al faltar su líder, ellos se iban a dispersar. Pero dijo: tranquilos, no pasa nada.
Simplemente se está cumpliendo lo que se dice de mí. Yo lo voy a terminar, voy a cumplir todo lo que se dijo de mí en el Antiguo Testamento al pie de la letra. Pero tranquilos, yo les doy de mi paz. Y eso es lo que nosotros debemos apropiarnos. Hay mucho afán en este mundo, mucha angustia. Yo ni siquiera veo televisión en las noticias, no veo noticias. Yo desde la pandemia decidí no volver ni a ver ni a oír noticias. Claro que yo tengo ahí un experto en todo, entonces él me dice de cada tema lo que yo le pregunto, si quiero saber algo. Mi papito, le falta un radiecito, pero a falta de radio tiene celular, tiene tablet, y él vive enterado de todo. Entonces, si yo quiero saber algo, le pregunto. Pero yo no me voy a poner a ver noticias que afligen mi alma, me afligen enormemente. Basta con lo que me pasa con la vida diaria, con eso tengo. Entonces, familia, el mundo no está bien en muchas cosas, pero yo debo apropiarme de la paz de Dios. Las noticias me deben resbalar. El origen y la razón de esta paz, pues Dios es el origen de esta paz, y como Dios está en mí, yo tengo de su paz. Dios es nuestra paz. Depende de nosotros apropiarnos de ella, centrarnos en Cristo y no en nuestras preocupaciones. Como ya leímos en Filipenses 4, del 7 al 9, leamos también Lucas 10, del 39 al 42, que ahí está la Marta. Ella tenía una hermana llamada María. Voy a leer desde el 38. Mientras iba de camino con sus seguidores, Jesús entró a un pueblo. Una mujer llamada Marta lo recibió bien en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, quien se sentó a los pies del Señor a escuchar lo que estaba diciendo. Pero Marta estaba preocupada porque tenía mucho que hacer. Entonces fue y le dijo a Jesús: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado todo el trabajo a mí sola? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, estás preocupada y molesta por demasiadas cosas, pero solo hay algo realmente importante. María ha elegido lo mejor y nadie se lo puede quitar. A nosotros nadie nos puede quitar la paz. Marta angustiada, revolotea por aquí, revolotea por allá. Me imagino que ella siempre quería atender a Jesús de lo mejor. La mejor comida, la mejor sazonada, algo especial, que se le había enmugrado la cocina, que esto, que lo otro. Y ella pasaba cada rato y el Señor nada que le paraba. Y María allí oyéndolo y no hacía nada sino ir a Jesús. Pero ella había escogido la mejor parte. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en lugar de Marta? Seguramente lo mismo. Lo mismo. Uno dice súper espiritual, no, yo habría elegido a María, yo hubiera hecho lo que María, pues seguramente no. Andamos tan despistados, ay, Dios mío, nosotros andamos en tanto afán. Y a veces a lo que más le debemos dedicar atención es a lo que menos hacemos. ¿A quién es que debemos estarle prestando atención a toda hora? Nuestra vida debe estar centrada en Cristo. María sabía que el Señor, si uno le ofrecía bien y si no también, pero ella estaba disfrutando de las enseñanzas que el Señor le estaba dando. ¿Qué le estaría diciendo el Señor Jesús a María? Palabras de vida. Marta se perdió de eso.
Luego había podido, después de que el Señor terminara de hablar, pararse e ir a hacer algo rápido, una ensaladita, qué sé yo. Pero a veces uno se centra en lo que realmente no tiene importancia, en cosas materiales, en cosas que al final van a perecer, en cosas que no valen la pena. Y lo que vale la pena, no nos centramos en eso, en lo que realmente importa, que es en lo eterno, en las cosas de arriba. Por ejemplo, usted se está ocupando de tener tesoros en el cielo donde la orina ni el hollín corrompen. ¿Qué tesoros tiene usted en el cielo? Y no piensa en eso. Piensa es en conseguir la casa de sus sueños, el carro de sus sueños, tantas cosas que puede estar anhelando y que usted cuando muera no se va a llevar. Pero lo que realmente importa, a lo que le debe poner atención, de pronto no le está poniendo atención. Familia, es tiempo de pensar. Ya el Señor viene pronto. ¿Y nosotros estamos listos? ¿Preparados? ¿Usted está seguro, segura de los galardones, de las coronas que va a recibir? ¿Qué tesoro tiene en el cielo? Pues usted tiene asegurada una morada. Tiene asegurada una morada, porque el Señor fue a prepararle morada a cada uno de nosotros. Fue a prepararnos una morada. Usted tiene a Cristo, si lo invitó por fe, lo tiene, o sea, tiene asegurada la salvación. Su nombre está escrito en el libro de la vida. Sus obras van a ser probadas, unas van a pasar, otras van a ser pasadas por fuego y van a perecer. ¿Cuáles son los galardones que usted anhela? ¿Usted está sembrando para la eternidad? Eso es lo que nosotros debemos evaluar, lo que realmente vale la pena. Lo demás, familia, no vale que nosotros estemos angustiados y desesperados por cosas terrenales, porque el Señor prometió que Él nos las daría, que no nos preocupemos por eso. Entonces, a descansar en Dios y a recibir de su paz. Dios es nuestra paz y depende de nosotros apropiarnos de esa paz. Y eso tiene que ver con el dominio propio, con el dominio de nuestras acciones. De usted depende. Usted puede haber oído esta predicación y salir de esa puerta para allá y ya olvidarse de todo y seguir en la misma angustia y en el mismo afán. Cuestión suya, porque Dios hoy le ha dicho que reciba de su paz. ¿Sí ven? Es de mí que depende. Si usted quiere seguir angustiado, afanada, pues depende de usted. Porque ya Dios hoy le dijo que reciba de su paz y que se apropie de su paz. ¿Sí ven que tiene que ver con uno? Con el dominio propio. Pues familia, más claro no canta un gallo. En Hechos 16:25 se habla que Pablo y su compañero estaban presos y que hubo un terremoto y que ellos al estar presos, en vez de estar preocupados y angustiados, estaban cantando y alabando al Señor. Es ese mismo Pablo que le escribió a los filipenses. Él tenía la autoridad para decir que nos apropiáramos de la paz de Dios. ¿Por qué? Porque él, en medio de una dura prueba, ¿quiénes han estado presos alguna vez aquí? Ninguno hemos estado en una cárcel.
Pero las cárceles, yo no sé, yo nunca he ido a una cárcel, pero nunca quiero ir tampoco. Ni a visitar a los presos. Yo oro por los presos y Dios sabe que yo oro por los reclusos. Pero yo siempre me imagino que las cárceles son muy tenebrosas, que son feas. Porque allá debe haber tanta tristeza, tanta aflicción en el alma, tanta raíz de amargura y tanta maldad, que solo yo pensar en eso me oprimo. Y Pablo estaba en una cárcel con su compañero. Busquen Hechos 16:25 y qué estaba haciendo él. Él estaba alabando al Señor. Él estaba cantando. Ellos a medianoche cantaban himnos al Señor y los demás presos los escuchaban. ¿Cómo era de bonito? Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. En medio de toda esa angustia de ver que estaban presos de su libertad, tras unos barrotes, cantaban, adoraban a Dios. Eso es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Como un cuadro que muestra detrás de una catarata, en una ramita diminuta, pequeñita, un petirrojo en su nido. Esas oleadas de agua que caen en esa catarata. Y él allí, en cualquier momento que tal que haya más agua y esa rama se quiebre y se mueran los polluelos del petirrojo. Pero eso también representa la paz en medio de las tormentas. En medio de las tormentas más cruentas, nosotros podemos apropiarnos de la paz de Dios. Y para terminar, Salmo 119, 165. La gente que ama tus enseñanzas encontrará la paz verdadera. Nada los hará tropezar. Varias versiones. ¿Quién lee una diferente a la que yo tengo? La mía dice, la gente que ama tus enseñanzas encontrará la paz verdadera. Nada los hará tropezar. Viva mi alma para alabarte y tu juicio me ayude. Salmo 119, 165, otra versión. Los que aman tus enseñanzas tienen mucha paz y no tropiezan. ¿Alguien más? Bueno, ¿qué nos dice ahí? Que nosotros los que amamos al Señor debemos disfrutar de mucha paz y no hallamos tropiezo en nada. Entonces, familia, no nos angustiemos por nada, no nos afanemos por nada. Vamos a orar, a darle gracias al Señor, pongámonos en paz porque vamos a recibir la cena del Señor. Y Él dice que no debemos tomar la cena indignamente.